Listo. Ok, bueno, como ya lo comentó Claudia, pues la capacitación del día de hoy es el tema zonas de consolidación urbana. Recordemos que esta metodología entró en vigor este año y todo es derivado de las reglas de carácter general para el otorgamiento de créditos aprobadas en agosto del año pasado. El contenido de esta metodología, bueno, esta capacitación para esta metodología es el siguiente. ¿Qué son las zonas de consolidación urbana? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se clasifican? El cuadro resumen que tenemos de la clasificación y el visor de zonas de consolidación urbana de Infonavit. ¿Qué son las zonas de consolidación Recording in progress. urbana? Esta metodología lo que nos va a ayudar es a definir ciertos grados de consolidación en los núcleos urbanos. Todo esto a través de los elementos principales de la estructura urbana, tanto las ciudades como las localidades. Y además, el empleo y la vivienda, pues bueno, son dos criterios importantes que nos van a ayudar a tener ciertos grados de consolidación en el territorio. Esto, bueno, da lugar a la definición de ámbitos para la recepción de vivienda en condiciones adecuadas en su entorno. Con eso se intenta evitar el abandono de la vivienda. Esto porque al final esta metodología lo que intenta es mostrar las características con las que cuenta no solamente un espacio en concreto, sino todo su entorno. Esta metodología es un análisis geoespacial multicriterio. Lo importante es entender qué es un análisis geoespacial. Un análisis geoespacial es lo que nos va a permitir conocer las características de un espacio a través, pues, de sus cuestiones físicas, inclusive de su estadística, todo de una forma georreferenciada. El multicriterio, pues bueno, como su nombre lo indica, son diferentes criterios que se tomaron como base para poder definir categorías de consolidación. Entonces, bueno, esta metodología nos va a permitir conocer estas características que cuentan un espacio en concreto, dependiendo de las variables urbanas que ahorita las veremos. Toda esta información es homologada para la República Mexicana de fuentes oficiales y lo declarado y verificado en RUP. El multicriterio pues, nos va a permitir establecer ciertos criterios. Cuando se cumplen todos los criterios para cada categoría, se clasifica. Cuando no cumple con al menos uno, no se va a clasificar. Esta metodología, pues bueno, toma en cuenta las 401 ciudades del Sistema Urbano Nacional y todas las localidades que son iguales o mayores a 2.500 habitantes. Dependiendo de la población, nosotros establecimos ciertos valores de densidades, tanto de vivienda como de empleo. Esto con la finalidad de ver los grados de consolidación que tiene cada una de las localidades o ciudades dependiendo de su tamaño, ya que no es lo mismo tener una densidad de vivienda en Monterrey como una densidad de vivienda, pues en una ciudad más pequeña como lo podría ser Guanajuato, ¿no? Entonces tomamos en cuenta primero esta clasificación del Sistema Urbano Nacional y le adicionamos esos criterios de densidades dependiendo de su tamaño. Para conocer todas estas características, lo primero que hicimos fue una retícula de 500 por 500 metros. Una retícula es como una malla. Esta malla contiene pues cada uno de los elementos que serían los cuadritos o elementos de la cuadrícula. Tienen todos los elementos con los que cuentan, no solo dentro, sino en su entorno a los equipamientos. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se miden? Del lado derecho tenemos la tabla de las distancias máximas a cada uno de los equipamientos. Tenemos la primaria a 2 kilómetros, secundaria 2.5, centro de salud a 2.5, abasto y espacio recreativo a un máximo de 2 kilómetros. Lo que estamos viendo en pantalla no se ve como tal en el visor de zonas de consolidación urbana de Infonavit. Esta es una imagen que se hizo de manera con la intención de que fuera muy gráfico y muy fácil de explicar cómo se mide. Bueno, estamos viendo los cuadritos de color morado limitados con líneas blancas y adentro de cada uno de estos tenemos los centroides con un asterisco en negro. Tenemos diferentes puntitos dependiendo de los equipamientos. Aquí los puntitos de color azul claro son las primarias, azul oscuro las secundarias, el centro de salud son los puntos rojos, abasto, como son muchísimos, son puntos más chiquititos en color amarillo,
y el espacio recreativo en color verde. Entonces aquí este ejemplo lo que nos está mostrando es la distancia lineal que existe entre el centroide de este elemento de la cuadrícula con respecto a la secundaria más cercana. Estamos viendo que, bueno, su distancia es de 1,132 metros. Por lo tanto, estaría dentro de este entorno a la cercanía al equipamiento de secundaria. ¿Cómo se clasifican las zonas de consolidación urbana? Pues bueno, se clasifican en 6. Zona de consolidación, que es el color rojo, como lo podemos ver en pantalla, lo vas a encontrar sobre todo en el centro de la ciudad o de los núcleos habitacionales. Zona semiconsolidada, en color verde, zona en proceso de consolidación azul, zona de evaluación con vivienda en color café, zona de evaluación con empleo en color naranja y zona con potencial económico de color amarillo, y sobre todo lo vamos a encontrar en las periferias. La zona de consolidación, pues es aquella que tiene las densidades tanto de vivienda como de empleo altas, dependiendo desde luego con su clasificación de población, y tiene la cercanía a los 5 equipamientos. Estas, pues en las zonas de consolidación de color rojo lo vamos a encontrar sobre todo en los núcleos. Las zonas semiconsolidadas, pues en las zonas estas, zonas de color verde, es donde tenemos alta concentración habitacional. Tenemos desde luego cercanía con equipamientos, los que son la primaria, secundaria, centro de salud y abasto, pero es importante en esta clasificación contar con al menos 75% de las viviendas con servicio de agua y de drenaje. Esta información viene a través de los AGEB urbanos, del INEGI. Un AGEB urbano es un conjunto de manzanas. Entonces, toda esta información que tenemos del censo 2020 y tocan a las cuadrículas, si cuentan con esta información, se clasifican como zonas semiconsolidadas. Zona en proceso de consolidación, esta zona de color azul, pues es una zona que se van generando a partir de establecimientos económicos y a la presencia de vivienda con equipamientos y servicios. Aquí es importante tener un mínimo de 500 viviendas y 500 empleos en un radio de 2 kilómetros con respecto al centroide. No importa si el empleo es urbano o rural, simplemente tenemos que tener al menos 500 empleos, la cercanía con los equipamientos y tiene que haber conectividad con respecto a vías primarias. La conectividad de vías primarias se toma en cuenta en la Red Nacional de Caminos. Las zonas de evaluación con vivienda, pues bueno, son todas estas zonas donde tenemos densidad de vivienda, tenemos cercanía a todos los equipamientos, pero no tenemos una densidad alta de empleo. O sea, no significa que no existan empleos, probablemente puede haber, no sé, 10 empleos en un radio de 2 kilómetros, pero cuenta con todas las demás, con todos los demás criterios. También tiene que tener conectividad. Zona de evaluación con empleo, pues bueno, son todas estas zonas que tienen cercanía con equipamientos, cuentan con cercanía a cuentan con conectividad, tienen densidad de empleo y lo que les hace falta es vivienda. No significa que no hayan casas, probablemente o no están dentro del censo del 2020 o su densidad es muy, muy, muy pequeña. Zonas con potencial económico. Bueno, son estas zonas donde es una concentración de más de 200 empleos de los sectores primario, secundario y terciario. Lo vamos a encontrar sobre todo en los parques industriales y bueno, estas zonas no cumplen con alguno de los criterios establecidos en las demás categorías. Por lo tanto, pues bueno, aquí es donde no hay otorgamiento de créditos por parte del Infonavit. Este es un cuadro resumen muy fácil de entender en el sentido que tenemos todas las clasificaciones y todos los criterios que necesitan cada una de ellas. Densidad de empleo y densidad de vivienda tienen este asterisco por el tema del tamaño de población. O sea, va a cambiar de una ciudad a otra y también de las localidades. Aquí en este cuadrito estamos viendo otros dos colores, el color sin clasificar, en color rosita y el color morado. El sin clasificar son estas zonas que no cuentan con al menos uno de los criterios y por lo tanto no se clasifican las anteriores. Fueron analizados porque están dentro del sur o en una localidad igual o mayor a 2,500 habitantes. Fuera de zona de análisis, este es un color morado, son zonas que no se analizan, pero son, por ejemplo, la zona de conservación del volcán, ¿no? Del Nevado de Toluca, por ejemplo. Son zonas donde no vamos a tener usos habitacionales, por lo tanto, está fuera del análisis.
Y bueno, aquí dejamos siempre como notita, ¿no? La importancia de recordar que los equipamientos, pues son un radio de 2 o 2.5 kilómetros máximo, dependiendo de lo que está establecido en las reglas de carácter general. Y el servicio de agua y de drenaje solamente se toma en la zona semiconsolidada. En las demás zonas no se toma y no significa que no exista el servicio. Bueno, voy a cambiar de pantalla para poder entrar al visor de zonas de consolidación urbana de Infonavit. Bueno, lo que tenemos en pantalla es el visor de zonas de consolidación urbana de Infonavit. Esta es una plataforma geográfica, es un sistema de información geográfica web que tiene diferentes herramientas pues, para hacer uso y conocer cierta información, en este caso zonas de consolidación, que es lo que nos interesa. Del lado izquierdo tenemos el menú de todas las capas. Estas capas están agrupadas dependiendo de su tipología. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, dentro de las zonas de consolidación, como es solamente una capa nacional, pues la capa de zonas de consolidación. Sin clasificar, lo tenemos por entidad federativa, movilidad, el equipamiento, todas las capas de equipamiento que fueron utilizados para la versión de esta capa de zonas de consolidación. Zonas no aptas, pues áreas inundables, las zonas de conservación de las áreas naturales protegidas, etcétera, y capas adicionales, la de contigüidad, por ejemplo, que es la regla 11ª de las reglas de carácter general para otorgamiento de créditos. Tenemos la capa de oferta en conjunto registrada en RUB y pues polígonos urbanos estratégicos. Lo que vamos a hacer es prender la capa de zonas de consolidación urbana. Para cada una de las capas tenemos la opción de hacerlo transparente. Me voy a acercar porque así no se ve el detalle. Vamos a acercar aquí para en Guadalajara, más o menos. Voy a cambiar el mapa satelital. Es más interesante con el mapa porque así vamos viendo este tema de la consolidación. Le vamos a bajar. Aquí, me acerco. Entonces, pues, de hecho, de esta forma es muy fácil verlo, ¿no? Tenemos esta consolidación alta, es decir, una zona de consolidación en color rojo y vemos cómo está la estructura urbana. Si nos vamos a las zonas azules, encontramos que hay todavía terrenos donde no hay viviendas, en la café igualmente y en la naranja, ¿no? Entonces, esta capa base satelital pues nos permite más o menos ir entendiendo cómo va funcionando este modelo de zona de consolidación urbana. Esto de forma gráfica. Si yo quisiera obtener información de lo que estamos viendo en pantalla, simplemente me voy del lado derecho a la herramienta de información, la selecciono y le voy a dar un clic, ¿no? Le voy a dar un clic aquí, por ejemplo. Está mandando la ficha del elemento de la cuadrícula que yo seleccioné, que es lo que estamos viendo, el icono en color azul, su clasificación, la cercanía a los equipamientos, si tiene la cercanía con vías primarias, si está dentro de un ajero urbano, las densidades tanto de vivienda como de empleo, cuántas viviendas están registradas en RUP en un radio de 2 kilómetros en este cuadrito, etcétera, ¿no? Y la movilidad, cómo está el tema de movilidad dentro de la capa de zonas de consolidación. Esto por esta parte, ¿no? En caso que nosotros tuviéramos un terreno y quisiéramos analizarlo, esto es muy fácil. Esto es como arrastrar un documento a una USB. Se selecciona el archivo y se jala. Ay, un archivo KML vectorial y se jala aquí. La plataforma se va a ubicar de forma automática. Este es un lote inventado en Oaxaca, ¿no? Aquí estoy viendo que la gran parte de mi polígono está en una zona sin clasificar. Si yo quiero saber cuáles son las características por las cuales no se clasificó, pues bueno, me voy al grupo de capas sin clasificar y voy a aprender la de Oaxaca.
Lo voy a hacer transparente. Y voy a seleccionar la herramienta de información para conocer quién me está mandando esto, ¿no? Está en sin clasificar, sí cuenta con cercanía a los equipamientos. Sin embargo, su problemática es que no tiene vivienda registrada ni tiene empleos. Por lo tanto, pues no entra en ninguna de las clasificaciones anteriores de zonas de consolidación. Esto es de forma muy sencilla, es solamente utilizar un vectorial KML y se arrastra. Claudia, no sé si hubiera dudas por parte de esta metodología de movilidad. Gracias, Sofi. Bueno, para todos los asistentes, si a través del chat, por favor, nos pueden ayudar. Si tienen ustedes alguna duda de lo que acabamos de ver, qué son las zonas de consolidación urbana, cómo se miden, su clasificación, cuadro resumen, dudas con relación a esto, si me pueden escribir, por favor, a través del chat. Vamos a dar unos segundos. Dice Selene, ¿cada cuánto tiempo se actualiza la RUF? ¿Se actualiza en qué sentido? ¿Nos puedes complementar, Selene, por favor? ¿Alguien más que tenga dudas con relación a esta parte de ubicación y entorno? Dice, ¿cuál es el link a ese portal? El link a ese portal es, bueno, es muy fácil. Si en Google ustedes ponen visor ZCU Infonavit, es la primera opción que les sale en Google. Y aquí está. Bueno, ahorita se los compartimos por el chat. Dice, ¿por qué dos viviendas en una misma zona e incluso juntas, una sí clasifica con consolidación y la otra no? Esto es debido a su referencia. Si la vivienda está en un cuadradito que está en sin clasificar, pues no clasifica, ¿no? Aquí en vivienda, por ejemplo, una vivienda MAI aplicaría, me parece, la regla 9. Bueno, no recuerdo si es la 9 o la 10, donde si el 50% del conjunto habitacional está dentro de las zonas de consolidación urbana, pues hace una excepción. No sé si sea su caso, pero esto es debido a la georreferenciación, que la vivienda, desgraciadamente, pues está fuera del elemento de la cuadrícula. Gracias. ¿Por qué hay zonas sin clasificar que sí cuentan con todo el equipamiento necesario? Recordemos que no son solamente los equipamientos, sino el tema de las densidades, tanto de viviendas como empleos y la conectividad. Entonces, aunque tenga cercanía a todos los equipamientos, pero si no tiene alguna densidad, no se va a clasificar. ¿Con qué periodicidad se actualiza la plataforma de las zonas de consolidación? Las zonas de consolidación se actualizan 2 veces al año por tema tanto operativo, de que es una metodología que lleva 2-3 meses actualizarla, y además así establecido por el Infonavit. Ok, bien, muchas gracias. Dice, cuando se evalúa un lote, ¿dónde se podría construir o vivienda en construcción o usada? ¿En qué portal se puede consultar? ¿Está disponible en mi cuenta Infonavit o algo así de Infonavit? Para entrar a esta plataforma, es una plataforma pública, es simplemente buscar en Google visor zonas de consolidación urbana Infonavit, y usted puede ir con las diferentes herramientas de la plataforma geográfica, acercándose a la zona que le interesa para conocer si está dentro o fuera de la zona de consolidación. Si una zona no cumple el día de hoy con la clasificación, ¿cuándo será la próxima fecha de clasificación para volverla a revisar? La primera semana de noviembre hay una nueva capa tanto de zonas de consolidación como movilidad. Entonces yo creo que si la verifican, ya debe, bueno, en caso de cumplir con todo, ya debería de estar clasificada. Gracias. ¿Qué hay sobre las zonas de contigüidad?
La zona de contigüidad, vamos a suponer que tenemos un conjunto habitacional donde algunas de estas viviendas están sin clasificar o potencial económico. La regla 11ª establece que si estamos en contigüidad, es decir, al norte, sur, este u oeste de una zona consolidada que tenga movilidad alta, puede haber un tema de excepción solo si hubiera una falta de equipamiento y se sube el área de donación. Vamos a suponer que estamos en una zona sin clasificar porque hace falta el equipamiento de primaria. Entonces, para poder entrar a esta excepción 11ª, es necesario subir un área de donación de equipamiento de primaria que se valida a través de un verificador. Cuando esto pasa, ya las viviendas que están dentro de sin clasificar, que eso sea una zona de contigüidad, pasan a través de esta excepción. No sé si queda claro con eso. Gracias. ¿En qué proceso de la elaboración del paquete de vivienda se realiza este procedimiento? Este procedimiento es ya cuando se va a generar un avalúo por la vivienda. Y, por ejemplo, en un caso de vivienda en conjunto, el desarrollador sube su plano en SICAP. Como este plano en SICAP está georreferenciado, nosotros posteriormente, relacionado a la CUP, cuando se busque este tema de avalúo, se sabe en qué zona está. Gracias. Complementando, Sofi, ¿te acuerdas que se quedó una pregunta que pediste que si podía ser más específico? Dice, por ejemplo, si tengo un terreno que no está dentro de una zona de consolidación y lo más próximo está a 5 kilómetros, ¿qué tiempo se tarda en avanzar, digamos, la cuadrícula consolida o semi? Esto depende del crecimiento de la mancha urbana. No podría ser, bueno, desde un punto de vista de planeación territorial, no se pintaría en un corto plazo. Sería probablemente en un mediano, ¿no? Todo depende del desarrollo urbano de cada una de las ciudades y las localidades. 5 kilómetros sí podría ser mucho, entonces todo depende a un mediano plazo. Gracias, dice. Tenemos un proyecto donde contamos con cercanía de primaria y secundaria, pero el RUF no nos permite cargar la infraestructura. ¿Por qué no le permite cargar la infraestructura? Siendo desarrollador, puede hacerlo a través de su oferta, no ligada a orden de verificación. Además, cada cierto tiempo, dependiendo de la actualización, se sube el módulo de equipamientos que no está ligado ni a oferta ni a orden de verificación. Por eso no me queda muy claro esa pregunta. Por favor, Gladys Corrales, si nos ayudas a complementar y te leemos en cuanto me respondas, por favor. ¿Existe un procedimiento para solicitar el cambio en la clasificación de un cuadrante dentro de la plataforma, sabiendo que existen condiciones para hacerlo? No se puede hacer una modificación de la cuadrícula. Esto no se hace por temas de transparencia, además de todo el proceso que se hace a nivel nacional, que toma 2-3 meses, ¿no? Si ustedes si ustedes observan que hay un equipamiento que no se tomó en cuenta, lo importante es subirlo a través si tienen perfil de desarrollador, a través del tema de SICAP. De lo contrario, lo que nosotros les sugerimos, tanto Canadevi como el área geográfica de RUP, es contactar a los gerentes técnicos de sus delegaciones, compartir estos equipamientos y, bueno, son estos gerentes técnicos que a través de su área de crédito nos envían la información y nosotros lo subimos, solo cuando el usuario no es desarrollador. Gracias. ¿Cómo obtengo los perímetros de concentración urbana U1, U2 y U3? Esta es otra metodología. Los PCU dejaron de funcionar en el 2018, pero si usted lo busca, me parece que en la plataforma del SNIP o en datos abiertos debería de estar. Gracias. Y bueno, Juan Manuel, pues si requieres algo, al final vamos a poner nuevamente
los datos del ingeniero Ricardo Pérez de Canadevi para que pues te puedas apoyar también. Gladys nos está complementando la pregunta, dice, la plataforma no reconoce las claves del centro de trabajo CCT de las escuelas. Si lo están subiendo a través de SICAP y no las detecta, es que probablemente estén metiendo algún carácter de más o de menos dentro de la plantilla. Entonces yo les sugiero que para este caso en concreto manden un correo a geografía@rub.org.mx con la información, ¿no? Para verificar qué es lo que está pasando. Pero esto, como son campos obligatorios de cierta extensión, es probable que haga falta una cifra. Gracias, Sofi. Pues bueno, hasta aquí las preguntas con relación a la primera parte del temario de ubicación y entorno. Tengo otra pregunta aquí. Dice, ¿este tema de la RUP solo afecta para los créditos de vivienda Infonavit o también se aplicarán para los créditos para lotes de vivienda? De momento, bueno, todo lo que tenga que ver con crédito Infonavit viene a través de zonas de consolidación urbana. Desconozco si es la parte también de terreno. Gracias, Sofía. Pues sí, podemos continuar con la parte de movilidad. De todos modos, si asistentes tienen preguntas, las pueden ir dejando aquí y con mucho gusto al concluir el tema movilidad, damos respuesta a todo ello. Muchas gracias. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Clau. Bueno, esta metodología de movilidad, el contenido es el siguiente. ¿Qué es la metodología de movilidad? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son sus baremos? ¿Cuáles son las categorías de movilidad? Y el visor de zonas de consolidación urbana del Infonavit en cuanto al tema de movilidad. La metodología de movilidad se aplica de manera posterior a las zonas de consolidación urbana. Esto quiere decir que cuando se clasifican las zonas de consolidación urbana, se va a medir la metodología. Lo que no está clasificado, es decir, un sin clasificar o una zona con potencial económico, no entra en la metodología de movilidad. Por lo tanto, no podemos saber si tiene una movilidad alta, media o baja. Bueno, ¿para qué nos va a servir esta metodología? Para comprobar las condiciones de acceso a los satisfactores. Recordemos que la metodología de zonas de consolidación urbana toma en cuenta la distancia lineal, es decir, la cercanía, sin tomar los aspectos físicos hacia un equipamiento. La metodología de movilidad lo que toma en cuenta es su accesibilidad a los satisfactores, ¿no? Identificando rutas y tiempos de traslado hacia estos, considerando desde luego la traza urbana. Los tiempos de traslado desde cada recuadro, cada uno de los destinos satisfactores, se miden hasta 4 medios de transporte: caminata, bicicleta, transporte público o privado. El privado solamente se utiliza para la zona de clasificación, perdón, zona de evaluación con vivienda y para el satisfactor de empleo. Cada recuadro se clasifica en 3 subcategorías: movilidad alta, media o baja. Lo anterior en función con el número de satisfactores a los que puede acceder en algún modo de transporte dentro de los baremos correspondientes, que veremos a continuación. Pero bueno, ¿cómo se mide? Tomando en cuenta la imagen que teníamos en las primeras diapositivas de zonas de consolidación, lo que hicimos fue dibujar rutas del centroide, que estamos viendo, donde parten todas las rutas hacia los equipamientos. Como primer ejemplo tenemos la primaria. Si nos damos cuenta, de forma lineal tenemos más cercana la primaria que está pegado a un cuerpo de agua. Sin embargo, al estar al lado de un cuerpo de agua, pues lo más seguro es que no tengamos una ruta más directa hacia la primaria. Este tipo de barreras físicas lo que manda son datos de tiempos y rutas muy largas que afectan en la movilidad, ¿no? Afectan en el sentido de que mandan una movilidad media o una movilidad baja. Para el caso de la ruta de la secundaria, pues bueno, estamos viendo cuál es la ruta que se toma del centroide, del que se trabajó este ejemplo, hacia la secundaria más cercana. La ruta la podemos ver en color azul marino. Y así para los demás equipamientos: centro de salud, el abasto más cercano, que es un puntito amarillo que tal vez ustedes vean en su computadora, que podrán ser unos metros nada más, y desde luego el espacio recreativo. ¿Cuáles son los baremos? Pues bueno, recordemos que tenemos los modos de transporte: caminata, bicicleta, transporte público, transporte privado.
Para caminata, bicicleta, transporte público, pues bueno, se toma en cuenta las zonas consolidadas, las zonas consolidadas en proceso de consolidación y de evaluación con empleo. Caminata, un máximo de 30 minutos, bicicleta 20, transporte público 45. Y las zonas de evaluación con vivienda, pues son las que tienen en cuenta el transporte privado en un máximo de 45 minutos con respecto al elemento de la cuadrícula más cercano que contenga empleo. ¿Cuáles son, tenemos este tema de los baremos y cómo se clasifican en movilidad alta, media o baja? Aquí pues tenemos todos los satisfactores y cuál es el mínimo que debe de cumplir para que sea una movilidad media y cuál es para que sea una movilidad alta. Por ejemplo, estamos viendo una zona consolidada, nos está pidiendo que los tiempos correspondan a los baremos pasados dentro de estos rangos a 5. Si tenemos 5 es movilidad alta. Menos de ello, pues bueno, un 4 sería media y 3 hacia abajo, pues sería movilidad baja. Uno de los casos con los cuales nos gusta ejemplificar esta metodología de cómo funciona es la semiconsolidada. En la zona de consolidación, para tomarse en cuenta como una semiconsolidada, tiene que tener acceso a 4 satisfactores: primaria, secundaria, centros de salud y tienda de abastos. Entonces vamos a suponer que este elemento de la cuadrícula tiene 3, por ejemplo, ¿no? Tiene cercanía a 3 satisfactores, pero estos satisfactores no son los que nos están pidiendo la semiconsolidada. Entonces tendríamos 2, por lo tanto, su movilidad sería baja. Entonces, esta tablita que viene en las reglas de carácter general es muy buena tenerlo porque de esta forma vamos a poder entender cómo se clasifica, por qué tenemos una movilidad baja en una zona. Y bueno, aquí realmente la metodología de movilidad es más sencilla y nos vamos a ir al visor de zonas de consolidación urbana para esta metodología. Bueno, lo que voy a hacer es apagar la capa de zonas de consolidación y voy a prender la de movilidad. De igual manera, todas las capas tienen las opciones para ver su simbología, en caso que no recordemos los colores. Tenemos el color clarito, movilidad alta, el color intermedio, movilidad media, y los colores oscuros, movilidad baja. Podemos hacerlo transparente también. Voy a acercar, por ejemplo, a esta zona. Le voy a dar clic y me va a decir, pues bueno, primero que es una zona de evaluación con empleo, su movilidad es alta y todos los satisfactores con los que cumple. En las zonas que no son de evaluación con vivienda, siempre vamos a encontrar que la movilidad de empleo no la cumple, pero no es que no la cumpla, es que no la tiene que cumplir. Es decir, pues no se necesita para la zona de evaluación con empleo, ¿no? Solo para la evaluación con vivienda. Entonces, de esta forma muy sencilla podemos ver por qué se tiene una movilidad alta, por qué se tiene una movilidad baja, y muchas veces cuando encontramos una movilidad baja es que el centroide está cerca de una barrera física o que no existe un eje vial y por lo tanto las rutas en Google Maps pues son o imposibles o son rutas de 1 hora, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales tenemos movilidad baja. Yo no sé si existen más dudas de zonas de consolidación o de esta parte de movilidad para que podamos resolverlas. Gracias, Sofi. Bueno, pues vamos a ver, déjenme nada más revisar.
Gladys aquí nos está complementando. Dice, hemos revisado con los verificadores del RUF y no tienen conocimiento del procedimiento para cargar el equipamiento urbano. Esta se quedó, Sofía, de las preguntas complementarias que venía realizándonos Gladys. Perfecto. Si quieres la contesto rápido. Por favor. Cuando el usuario no es un desarrollador, no tiene acceso al SICAP, entonces lo que nosotros sugerimos es contactar al gerente técnico de Infonavit de su delegación, enviar los equipamientos que no están dentro del visor de zonas de consolidación ni en el visor de equipamientos del RUP, con los datos necesarios para que los gerentes técnicos puedan enviárselo al área de crédito y el área de crédito lo manda a RUP. De esta forma nosotros lo subimos de manera interna a SICAP. Entonces todo es a través del gerente técnico de la delegación. Gracias, Sofía. Sí, Gladys nos menciona que son desarrolladores. Bien, asistentes, pues este tema de movilidad, que es la segunda parte de esta plática, cómo se mide su clasificación, el ejemplo en Google, y no sé si tengan alguna duda que nos puedan apoyar a dejarla dentro del chat, por favor, para que le demos respuesta. Les comento que la presentación se les va a hacer llegar, esta presentación que estuvieron ustedes viendo, así como una serie, todas las preguntas también se les van a hacer llegar para que tengan ustedes ahí ese papel de trabajo. En chat estamos viendo que nos está dejando aquí Sophie, la parte del equipamiento RUF, nos está dejando unos links. Se les sugiere que por favor los copien y los guarden para sus consultas. ¿Dudas? ¿Consultas? Si no tuvieran alguna otra duda más, bueno, pues estaríamos concluyendo. Nada más estamos esperando a ver si no hay alguna otra duda. De lo contrario, pues con esto estaríamos concluyendo en el transcurso de la tarde. Les estaremos haciendo llegar la información.